Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Varios temas que son trascendentales y que me parece deben ser abordados y tenidos muy en cuenta de cara a esta elección que ya tenemos en puerta. En primer término, déjenme abordar el tema de la reunión de varios gobernadores de Morena, de la zona centro del país, pero que también invitaron a la gobernadora de Guerrero. En primer término, supuestamente para blindar un tanto cuanto las elecciones 2024, pero también me parece a mí que desde hace mucho tenía que adoptarse una medida de esta naturaleza, porque es justamente esos estados que circundan a la capital de la República los que mayores problemas de delincuencia tienen. Por una parte el Estado de México, la propia capital de la República Mexicana, el estado de Michoacán, Morelos y el estado de Guerrero, como ya citaba. Establecen un plan de 5 puntos que no va más allá de lo que ya conocemos. No veo nada en particular con respecto a las elecciones. Creo que queda trunco ese proyecto de intentar blindar las elecciones si ese fue el objetivo, porque en términos ya no nos dicen, no nos informan de qué estrategias van a seguir. Supongo que eso pertenece al aparato de inteligencia no solo del gobierno de la República, sino de cada entidad federativa, el aportar los datos para construir la estrategia a fin de evitar que los cárteles de la droga se involucren en la selección de candidatos, en el financiamiento de campañas y eventualmente en el nombramiento de servidores públicos de cada gobierno en aquellas entidades donde se renueva el poder ejecutivo para poner gente de la delincuencia organizada. Nada de eso nos revela el plan. Quiero pensar positivamente, afirmando que pues no nos van a decir cómo van a combatir el crimen para no ponernos sobre alerta, ¿no? Bueno, vamos a creerles. Pero el hecho está en que finalmente la delincuencia que se ha desbocado en la zona centro del país y en Guerrero no se diga, pues ya merecía un tratamiento muy distinto, aunque yo no veo de fondo que esto vaya a cambiar. Es muy difícil que un Estado mismo se coordine al interior, sobre todo cuando hay una pluralidad interna. Déjenme citar un caso concreto. Pongamos un estado X donde gobierna un partido, el Congreso es de otro, y los ayuntamientos, al margen del número que sean, pues también tienen una pluralidad que impide la hegemonía de quien gobierna. Es mala la hegemonía en el sentido de que se hace la voluntad de un solo gobernante, como también es mala si no se sabe aprovechar esa pluralidad en la composición de los poderes, por una parte, el ejecutivo y el legislativo, y el municipal en los ayuntamientos. Es mala si no saben dialogar, si no saben negociar, si no hay voluntad política. Generalmente se aplica en materia de seguridad, que es lo que nos ocupa el día de hoy. Generalmente se establecen dos modelos, el mando único o el mando coordinado. El mando único le concede la seguridad de todos los ayuntamientos al gobierno estatal, a sus secretarías de seguridad pública. Y entonces el gobierno asume la responsabilidad, los ayuntamientos simplemente prestan a sus elementos, pero quien da las órdenes es el gobierno estatal. Y fuera de eso, pues los ayuntamientos, para los alcaldes es comodísimo decir, pues yo aquí no juego para nada, puesto que el gobierno estatal se hizo cargo de la seguridad. En el caso del mando coordinado ocurre algo similar, pero el grave problema es que cada ayuntamiento conserva su propia policía, establece sus estrategias, pero cuando hay algún caso relevante, alguna balacera, algún enfrentamiento de la delincuencia organizada peleando la plaza, por ejemplo, abdican de esa responsabilidad, le ceden el mando al gobierno estatal, a la Secretaría de Seguridad Pública, eventualmente también al Ejército, a la Marina y a la Guardia Nacional, y que ellos se hagan bolas, se desentienden.
y no siempre, y no siempre hay buenos resultados. Una caracterización de ello es que, puesto que la elección de pertenecer al mando coordinado, pues es a entera libertad de los alcaldes, los que son opositores no siempre abdican de esa responsabilidad, primero porque no confían en un gobierno estatal que es distinto a sus propias siglas. Por la otra, el disponer de una fuerza policíaca equivale también, y perdónenme, no lo quiero reducir solo a eso, pero así funciona. Esto depende también de que quien decide conservar la autonomía de la seguridad en los municipios recibe recursos federales, recibe recursos de proyectos y programas especiales y no quieren renunciar a esas partidas. Sobre todo porque en muchos casos son recursos que, aunque se fiscalizan, pues de aquí a que la Auditoría Superior de la Federación lo hace, ya hasta se fueron del encargo y se gastaron el dinero como quisieron. Entonces hay esa ambivalencia de problemas económicos, disputa por el recurso económico, pero también disputa por quién controla la seguridad. Y no es un secreto para nadie que más de un gobernador antes, y muy probablemente, seguramente ahora, también está subordinado a las bandas delictivas. Hay ejemplos de entidades federativas en donde hasta 15 grupos de la delincuencia, cárteles del crimen organizado, se están disputando lo que ellos denominan plaza. Naturalmente, un gobierno municipal que a veces tiene un número ínfimo y muy mal armado y peor pagado, no puede hacer frente al crimen organizado. Los gobiernos estatales y sus fiscalías, a veces hasta los fiscales, están peleados con el gobernador, mientras un Congreso le trata de establecer juicio político al mandatario porque también no lo domina el gobernador. En fin, la delincuencia organizada, por eso se llama así, está mucho mejor organizada y preparada para operar que las propias autoridades. Yo creo que hasta ahora ningún gobernante, sea del Poder Ejecutivo Federal, o sea de los estados o municipios, ha reconocido esta incapacidad de plantear así el problema de que no están ni preparados, ni tienen los suficientes recursos, ni los suficientes elementos, ni la disposición de caminar de la mano para enfrentar conjuntamente el problema. Nadie ha partido del diagnóstico de la pluralidad, de la confrontación entre fuerzas políticas por el poder también, pero una parte de ese poder, y no pretendo que lo ignoremos, por el contrario, quiero que lo tomemos en cuenta para plantearlo como parte del problema, el hecho de que muchos gobernantes a nivel municipal, estatal y fuerzas policíacas federales están infiltradas del crimen organizado y no están ni en la disposición de trabajar conjuntamente, ni siquiera ese es su objetivo. Muchos van de la mano con el crimen organizado, no solo porque representa ingresos, asegurar el resto de la vida, sino porque precisamente no quieren perder la vida si se niegan. No es un problema muy sencillo de enfrentar. Uno se plantea el hecho de que en tiempos no electorales a los estados de la República y al gobierno federal le ha sido muy complicado combatir al crimen organizado, frenar el homicidio doloso, los secuestros, las extorsiones, los feminicidios sobre todo. Y en tiempos electorales donde justamente está en disputa el poder, ese poder sobre el que quiere tener control, no directamente, pero sí a través de aquellos a quienes pone, el crimen organizado va a participar más activamente que nunca. Y yo insisto, no he visto reconocer en ningún gobierno, ni federal, estatal o municipal, que ese aspecto lo están soslayando, que el crimen organizado está mejor preparado para accionar que las instituciones, que los gobernantes.
Y ese es el terrible problema que vamos a enfrentar en 2024, porque si en términos llanos, en situaciones de no elección, de puestos de elección popular, el crimen ha rebasado y ha tomado control de estados a los que se les llama fallidos, cuando se renueva el poder de las entidades, por ejemplo, los primeros en levantar la mano para poner candidatos, financiarlos y subordinarlos son los jefes del crimen organizado. Entonces este plan con el que empecé esta exposición, diciéndoles a ustedes que pues no veo más que más de lo mismo, no me despierta gran aliento con respecto a sus resultados. Sobre todo porque en ese plan se incluye al estado de Morelos. Uno pensaría, y puede ser que así sea, que Guerrero es un estado controlado por la delincuencia, y sin embargo, por lo menos en Morelos, son alrededor de 15 cárteles que se están disputando el poder: el Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos, en fin, el del Golfo, el que le llamaban el del Golfo, Michoacán, no se diga, y todas las autoridades, incluso para pretextar su ineficacia, su falta de disposición, o simplemente darles paso a que hagan lo que quieran, los líderes de los cárteles dicen: bueno, es que esta inseguridad inusual se debe a que estamos en proceso electoral y hay mucha disputa por candidaturas, etcétera, etcétera, pero ya que terminen las elecciones volveremos a la normalidad, cuando la normalidad en tiempos no electorales es la misma criminalidad, las mismas balaceras en las ciudades a plena luz del día, disputándose el territorio. Y mientras, ¿qué van a hacer las autoridades? ¿Hibernar durante este proceso electoral? Yo insisto, quiero escuchar, por lo menos, no necesitamos que nos digan el detalle, no nos los van a decir por estrategia, pero que por lo menos sí se va a atacar el problema frontalmente, para evitar que los partidos políticos postulen, además de sus propios intereses y negocios cupulares, postulen también a candidatos que son impulsados por el crimen organizado. Parece no tener salida este problema, y es muy difícil que la tenga, en el sentido de que quien no se subordina al crimen organizado recibe plomo en respuesta, y los que se subordinan, pues ya perdimos todos. A mí me parece increíble que, por ejemplo, en los centros penitenciarios, ya sean federales o estatales, que es un espacio reducido, controlado, cercado, amurallado, si un gobierno federal, si un gobierno estatal no puede tener el control sobre 3, 5 mil reos, ni mandando al ejército, ni mandando a sus secretarías de seguridad pública, si no puede tener el control sobre 5,000 personas confinadas en un reclusorio, que es de donde emanan muchos de los delitos y desde donde siguen operando los jefes de los cárteles o de las bandas delictivas, ¿cómo piensan controlar la delincuencia en todo el país y evitar que se infiltre en el proceso electoral 2024? ¿Es un callejón sin salida? ¿Es falta de voluntad política? ¿Es colusión? ¿O es tolerarlo todo o resignarnos a que esto no puede ni va a cambiar? Insisto, tengo la esperanza de escuchar un plan de seguridad, de blindaje a las elecciones, y que sea convincente, aunque no nos den detalles, que no pueden hacerlo. Pero por lo menos que algo van a hacer. Ellos son los especialistas.
Nosotros somos los ciudadanos que reclamamos, necesitamos, requerimos de seguridad. Que lo piensen autoridades municipales, estatales y federales, si deciden seguir inmersos en sus disputas políticas mientras el país se les cae a pedazos y sigue tomando control el crimen organizado, o yo no veo otra salida, como ya ha ocurrido antes, que la gente se empiece a organizar en grupos de autodefensa. Terrible escenario, pero vemos que al margen de que haya elecciones o no, parece que no están dejando más salida a la sociedad que esa. Hay que pensarlo muy bien. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bien recibidos. Suscríbanse, denos un like, cuídense mucho. Hasta pronto.